en qué pago yo nací, tan orgulloso de mi tierra como estoy. Contesto, vengo de los pagos del Gurí, y las naranjas ya sabrán de a dónde soy. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, buena pero en el caballo, larga la cola cortada. La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira, ya sabrán de a dónde soy. Hoy en Identidad TV celebramos la historia, la memoria y la educación en nuestra región. Viajamos a Las Moscas, en el departamento Uruguay, Entre Ríos, un lugar con raíces profundas, donde a comienzos del siglo XX se fundó la colonia Leven. Esta colonia nació gracias a la Jewish Colonization Association, que trajo a estas tierras a familias inmigrantes judías de Europa del Este, perseguidas y en busca de un nuevo comienzo. Allí construyeron comunidad, sembraron identidad y levantaron instituciones como la escuela, la cooperativa y la lechería, todo basado en el esfuerzo colectivo y la solidaridad. Y hoy, además de recordar esa historia, celebramos 205 años de una institución emblemática, la Escuela número 101 Maestro de Campo, que mantiene viva su vocación educativa con una matrícula actual de apenas 2 alumnos, pero con un legado inmenso. Para profundizar en esta historia que mezcla inmigración, educación y cultura rural, nos acompaña el historiador Osvaldo Quiroga, una edición muy especial de Identidad TV, donde honramos a quienes hicieron camino y a quienes aún lo recorren. El nombre Leven era en homenaje a Narcís Leven, que fue uno de los colaboradores del Barón de Hirsch, que fue quien propició la colonización agrícola acá en la Argentina y principalmente comenzando en la provincia de Entre Ríos. Bueno, la colonia Leven también tiene una particularidad, que es una colonia dividida en grupos que empieza desde el 0, Leven 0, hasta Leven 6. Es decir, cuando vos empezás a contar, no empezás desde el 0, empezás desde el 1. Entonces, pero existe el Leven 0. ¿Pero por qué? Porque en 1895, cuando ya estaba diagramada la colonia, Leven 1, 2, 3, 4, 5 y 6, llega un grupo a esa aldea, llega acá a la estación Domínguez, no tenían dónde ubicarlos, y como ese grupo vino acompañado por un rabino, el primer rabino que vino a las colonias acá del departamento de Villaguay, a la colonia Clara, que se denominaba, era un rabino Mazoveski, que era muy cercano al Barón de Hirsch, y el Barón de Hirsch le encargó de que acompañe a este grupo a la Argentina. Y bueno, lo trajeron para Entre Ríos y había que ubicarlo. Entonces, como ya estaba diagramada esa colonia, quitaron una parte de la Leven 1 y ahí es donde dieron la Leven 0, Leven número 0. Y esa colonia también es muy, muy importante por la cantidad de familias que se instalaron. Fueron, así como San Gregorio o la colonia Son en Felo Carmel. Bueno, la colonia Leven también con muchas familias. Es decir, pudieron ubicar una gran cantidad de familias por el terreno. En un terreno muy, digamos que no tenía muchos ojos de agua, no era con zonas inundables, de muchas lagunas, entonces el terreno se prestó para ubicar muchas familias en esos lugares.
Y en los comienzos de las colonias, también la obra del barón de Hirsch contemplaba no solamente crear una masa campesina judía, sino que al tratarse de familias, también se bregaba por la educación. Se les garantizaba de que en los lugares donde se iban a sentar iban a tener contempladas las escuelas para los hijos. Entonces, lo que significaba para estas familias que llegar a un país, tener una profesión, tierras donde podían convertirse en agricultores, pero también volver al derecho a la educación, cosa que en los países en el Imperio Ruso les tenían prohibida la educación a hijos de familias judías. No podían mandar los chicos a la escuela. Entonces, todas esas condiciones el barón de Hirsch se las brindaba a sus colonos. Esas escuelas eran dirigidas por maestros sefaradíes, marroquíes en gran parte, que eran maestros de la Alianza Israelita Universal, entonces que eran maestros que tenían conocimiento del ladino o del español. Entonces, como las escuelas acá tenían que funcionar a los programas educativos del país, entonces, bueno, por eso el conocimiento del español iba a servir con estos maestros. Por eso las primeras escuelas fueron patrocinadas por el barón de Hirsch. Había 16 escuelas en las aldeas. Es decir, una de esas escuelas en importancia fue la de la colonia Leven, y los maestros impartían las clases a la mañana, escuelas castellanas, y a la tarde las escuelas yiddish o escuelas religiosas. La escuela de la colonia Leven también era una de las más prestigiosas por el tema donde estaba ubicada. Es decir, la escuela se destinó el casco de una estancia, de la antigua estancia Barneche, y por eso para todas las colonias era la escuela de 2 pisos, que se llamaba la escuela de 2 pisos. Entonces ahí es donde la mayor cantidad de alumnos de los colonos judíos, pero también como eran los proyectos del barón de Hirsch integradores, también en educación, se permitía el acceso a la educación de hijos de familias criollas y de familias de otros grupos de inmigrantes. Por ejemplo, los rusos alemanes que estaban asentados en la zona también tuvieron la posibilidad de que compartan la escolaridad con los hijos de los inmigrantes judíos. Esa escuela también fue muy prestigiosa, la hizo prestigiosa la presencia del ingeniero Sájarov en la cercanía. Es decir, que muy cercano a la escuela de la colonia Leven estaba la finca del ingeniero Sájarov, y que sirvió muchas veces esos lugares para las reuniones cooperativas que el ingeniero Sájarov, hasta la década del 30, el ingeniero Sájarov vivió en la colonia Leven. Pero también, no solamente el ingeniero en la obra cooperativista, sino también avalando o apoyando el nacimiento de las instituciones, sino también su esposa, doña Olga Kippen de Sájarov, fue la primer presidenta de lo que se llama hoy la Asociación Cooperadora. En la colonia Leven, en Las Moscas, nace el grupo de damas de caridad de la colonia, presidido por Olga Kippen de Sájarov, que brindaba la atención a los chicos y a las familias pobres de la escuela y de la zona. Entonces nosotros tenemos testimonios ahí de los diplomas que le entregan en agradecimiento, en testimonio de gratitud a Olga Kippen de Sájarov por haber sido fundadora de esa asociación Damas de Caridad. Entonces, esa escuela impartía la educación, digamos, hasta 4º grado, llegó a contar hasta 4º grado. Hay en las memorias de un exalumno que pasaron cientos de chicos, y hay algunos que trascendieron en su obra, ya sea empresarial, educativa, y hay un exalumno que fue Lázaro Freidenberg, que fue fundador del balneario Santa Teresita. Bueno, Lázaro Freidenberg escribe en su libro Entre barriales y médanos, entonces
escribe sus primeros años en la escuelita de la colonia Leven, y que tenían hasta 4º grado, pero que en una aldea cercana, en la colonia Jurado, vivía un maestro de apellido Sheps, que todos los alumnos de las escuelas que culminaban el 4º grado, él los preparaba para que puedan rendir libre el 5º y el 6º grado. Entonces, toda esa interrelación de una aldea a otra llevó a conformar lo que yo siempre rescato, esto de la comunidad. Bueno, estas escuelas fueron escuelas solventadas por la Jewich, por la empresa del barón de Hirsch. Las solventaba, funcionaban como escuelas de la Jewich, pero también las sostenían los colonos, porque en los recibos del pago de las anualidades figuraban el pago por las cuotas del sostenimiento de las escuelas. Es decir, se los brindaba la empresa, pero se las cobraba igualmente a los colonos. En 1916 comienza a estudiar el traspaso de las escuelas, antes que eran escuelas particulares, eran como escuelas privadas, del traspaso de las colonias a la nación. Es decir, pero las escuelas judías y las escuelas rusos alemanas tuvieron una inspección que vino desde Buenos Aires, desde el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación, con un inspector de apellido Babbio, que eleva un informe no muy beneficioso a las escuelas de la provincia de Entre Ríos, de las aldeas. Es decir, no muy beneficioso en el sentido de que las describía como escuelas que se impartían clases en idioma extranjero, como que perdían el sentimiento de nacionalidad. Entonces, pero se trataba de escuelas con alumnos, con inmigrantes. Es decir, las clases se tenían que impartir en el idioma que hablaban los inmigrantes para introducirlo. Y otro dato también es que en esa época no había maestros argentinos que hablen el yiddish o que hablen el ruso o que hablen el ruso alemán. Entonces los maestros venían contratados por las empresas, o dentro de las mismas aldeas se designaba quienes iban a oficiar como maestros. Después, cuando comienza el estudio del traspaso de estas escuelas a la órbita nacional, también por ley, al transformarse en escuelas nacionales, debían contar con el perfeccionamiento como maestros normales rurales. Y por eso la Escuela Alberdi de Paraná, la Escuela de Maestros Rurales, muchos hijos de colonos fueron a perfeccionarse como maestros rurales y volvieron ya para impartir las clases en los lugares. Así que algunos, como exalumnos, también después volvían como maestros de esas escuelas. Así que es una historia que arranca en 1895, que es cuando llegan los maestros marroquíes, el maestro Sabah, el que fue director de todas las escuelas, y bueno, por eso en esta celebración no solamente de los 105 años, sino también 135 años del nacimiento como escuelas de la Jewish Colonization Association. Así que el éxodo de la familia campesina, el pequeño productor, no solamente de las colonias judías, es decir, ha desaparecido la familia campesina prácticamente en toda la ruralidad argentina, por el tema de que educativo, ya ves que las escuelas, esta de Colonia Leven tenía hasta 4º grado, pero otras escuelas de aldeas tenían solamente hasta 1er grado superior o 2º grado. Entonces la continuidad de los grados superiores obligaba a los chicos a instalarse o viajar a los pueblos más cercanos para el tema educativo, y después, una vez que los padres podían abandonar, en el caso de las colonias judías que estaban bajo contrato, entonces trabajar 20 años pagando cuotas, mínima eran 20 años, pero se transformaron en 30, 40 años,
una vez que pagaban la última cuota, ya se iban y se instalaban en los pueblos cercanos. Por eso de Colonia Leven, muchas familias o se instalaron en Las Moscas, que era el centro poblado más cercano, la estación ferroviaria, otras se instalaron en Domínguez o eligieron Basavilbaso, o bien otras grandes ciudades para instalarse. Por eso es que el abandono de los colonos era el abandono de una familia. Entonces por eso fueron mermando también las matrículas de alumnos ahí de esta escuela. Ya sabrán de dónde soy. Los hechos y acontecimientos de cada día que son noticias, te las contamos en Delco Noticias. Toda la información local, regional, provincial, contadas con responsabilidad y objetividad. Delco Noticias, edición central, lunes a viernes de 20 a 21, con la conducción de Manu Bodeman. Estamos conectados con la información. Yo soy ese alumno. Empecé hace varios años atrás, ¿no? Y terminé en el 75, con la escuela nueva, pero empecé en la de 2 pisos. Hablamos de la escuela de 2 pisos, ¿por cómo era eso? Y era un edificio antiguo con paredes de 50. ¿Y 2 pisos tenía? 2 pisos, sí, 2 pisos. Cuéntame. Y sótano, todo el grande del edificio era sótano abajo. Y en esa época que yo empecé, ¿no? Éramos como 60 chicos. 60 chicos. Sí. Hablamos de la colonia. De la colonia, sí. Todo acá a la vuelta, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado entonces? Es muchísimo. Oh. ¿Y se puede decir que la colonia Leven era el puntapié inicial? Porque la escuela tiene 105 años, pero el puntapié inicial de lo que es Las Moscas era acá. Sí, yo diría que sí. O sea, eso Sí. es un poco de historia. Sí, sí, sí. ¿Y usted vivió siempre acá? Y estuve yo terminé la escuela, después hice la colimba y ya me fui a San Marcial, que es donde estoy viviendo ahora, y me jubilé ahí. Pero yo, digamos, de chico me crié, nací en esta zona y me crié acá. ¿Y quién le queda acá? ¿De la gente? ¿Le queda algún familiar o no? No, acá no. No. ¿Todos están afuera? Todos están ¿Y afuera. amigos, compañeros de esa época? Y compañeros, sí. Queda uno acá cerca de la escuela todavía. ¿Y se ven o no? Y es muy raro. La otra vez a fin de año, sí, con la despedida de los chicos de séptimo, sí, nos juntamos de vuelta. A veces nos encontramos así en el pueblo, pero muy pocas veces. Y cuénteme, ¿cómo era un día de la escuela o un día de la colonia acá? Sí, era divertido para nosotros, porque yo soy hijo único y la diversión mía era encontrarme con mis compañeros en la escuela. ¿Todo era acá? Sí, todo era acá. ¿Y qué se daba en la escuela? ¿Tenían comida o no venían solamente? No, en esa época que yo vine se daba la copa de leche, digamos, o el mate cocido, así comida no, pero antiguamente sí se quedaban la comida. Después que yo terminé, sí, ya las otras generaciones después ya se daba comedor, porque ya yo estaba destinado al comedor en la escuela. ¿Y hoy qué le pasa con la escuela cuando ve la colonia sin gente? ¿Qué le pasa a alguien que vio todo lo otro? Es una tristeza enorme. Es una tristeza enorme porque yo me iba desde acá con mi abuelo, gurí chico, a Santa Anita en carro, a hacer las compras. ¿Y cuánto había Santa Anita? Y hay 15 kilómetros, Fabiana, ¿no? Al pueblo, sí. Sí. O sea que todo era viaje. Sí, viaje. O a Las Moscas, que también eran 10 kilómetros de acá a Las Moscas. Y en la época mía, antiguamente dice que mi papá, él dice que acá había una cooperativa de fondo comunal que era almacén de ramos generales. Había carnicería y todo en esta zona acá, y ahí no se precisaba viajar a otro lado. Pues todavía. Cuando usted ya era grande o tiene conocimiento de cosas, ya no estaba. No, ya no estaba. O sea que las familias antiguas familias no queda ninguna. No, acá no. ¿Y el edificio ese o la casa o las ruinas que están acá era de qué? Según lo que me contó mi papá, que era de la sinagoga. Ahí. Eso está ligado también con un centro. Sí.
Sí, porque ahí se daba misa, que eso tendría que investigarlo, que me gustaría saber también, ¿vio? Porque me interesa saber de esas cosas de antes. Y a ver si es verdad y que si se daba misa así los judíos en esta zona. Porque dice que sí, había una sinagoga. Sí, porque era un asentamiento. Sí, sí. ¿Y usted tiene hijos? Sí, tengo 3 hijas. ¿Y qué les dice? ¿Qué les cuenta o qué le preguntan? ¿O qué le preguntaron? No, le cuento las cosas de antes, cómo se iba a la escuela y todo, ¿vio? Y se ríen porque no creen de la forma que uno vivía. Porque ¿vio? A la tecnología de ahora nosotros no sabíamos lo que era un teléfono, nada. Claro. Y la enseñanza, no es por despreciar a lo de ahora, era muy distinta. La casa era fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Y los maestros, era el segundo padre. Sí o sí. Porque sí, lo que decía el maestro, eso se sigue. Sagrado. Y no se le contradecía al maestro tampoco, era un respeto que uno tenía de ser los maestros. Bueno, ¿y cuántos alumnos me dijo que eran? Y yo, ¿Cuánto venía? 60 chicos era. 60 chicos en la escuela. En la escuela. ¿Y hasta qué grado? ¿Se sabe ya que hasta qué grado iban? Y yo fui hasta 7º grado, que era lo que, sí, de 1º a 7º. Muy bien. Bueno, le agradecemos obviamente que también invitar a los demás que pertenecen a la escuela que vengan a la fiesta, ¿no? Sí, sí. Sí, no, los vamos a invitar. Yo tengo contacto con algunos que fueron a esta escuela y a mí me gustaría encontrarme con ellos. Qué lindo, ¿no? Es una emoción para mí, es terrible. ¿Y recordar? Sí, sí, no, más vale. Bueno, ¿tiene alguna cosa que se acuerda que se pueda contar? ¿Alguna anécdota? Nada, que los juegos, ¿vio? De los chicos antes era el fútbol. Jugaban? ¿Fútbol? El fútbol y a una ronda que le decían el huevo podrido en aquella época, que hasta los maestros jugaban con nosotros. Pues el antiguo director, que era don Jacinto Bene, él se prendía, se hacía ronda o se hacía fútbol, ¿vio? Con los chicos y él jugaba a la par de los chicos. Y todo, ¿vio? Por supuesto, se jugaba, pero con el respeto al maestro. ¿Y los bailes cómo eran? Y acá se hizo, sí, familiar, sí. Se hizo en la escuela de 2 pisos un baile que yo era chico, se hizo un baile grande, sí, con una orquesta, pero no me acuerdo en este momento de dónde era. ¿Pero se hacía? Sí. Típico de las colonias, ¿no? Sí, sí. Después cuando se inauguró esta escuela, sí. Entonces, ¿qué se acuerda de esa inauguración? Y ahí estuvo el gobernador, que en esa época era don Cresto, Enrique Cresto, y se hizo una fiesta en una casa que está ahí cerca de acá, en el galpón, que era del patrón de mi papá y de mi suegro. Se hizo una fiesta ahí, en esa época, que se inauguró la escuela y se pasó toda la fiesta ya en esa. Ya sabrán de dónde soy. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias, trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el canal AET, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por entrerrianos. Si sos socio de Siglo XXI, tenés más beneficios. Descubre la magia de la conectividad en la zona rural con nuestro servicio de internet y cable TV. Disfruta de entretenimiento sin límites y mantenete siempre conectado con el mundo. Ahora te ofrecemos internet directo a tu hogar. Instalación sin cargo. Bonificación en tu factura. Contactanos 3455 48 28 26. Siglo XXI. Estamos donde hay que estar. Colonia Leven, que se viste de fiesta el próximo 20 de julio, donde vamos a celebrar en la localidad de Las Moscas los 105 años de la escuela. Los 105 años desde la nacionalización de la escuela, porque esta escuela tiene mucho más historia. A partir de 1890 y algo, comenzó la educación en Colonia Leven. Sí, estamos trabajando con un grupo de padres. Este año logramos conformar la cooperadora escolar, que está presidida por una exalumna de la escuela, Claudia Puz. Y bueno, estamos trabajando en sí la cooperadora se conformó con la familia que tenemos este año como papás de la escuela, más los exalumnos que fueron parte de esta institución.
Bien, por suerte bien, avanzando, despacito pero bien. ¿Y en qué están trabajando? Estamos, ¿Qué van a hacer? Por empezar se va a festejar los 105 años de la escuela, va a haber un almuerzo que se va a hacer el 20 de julio. Para eso se han hecho rifas, se ha hecho en fútbol para recaudar fondos para poder solventar gastos. Estamos en la venta de tarjetas, todavía están con tiempo hasta el 14, si Dios quiere, para la compra, el encargue. Bueno, sobre ahí están los teléfonos donde se pueden comunicar para encargar las tarjetas. También tenemos numeritos de rifa que están a la venta todavía. Así que bueno, a colaborar para poder comprar los numeritos. Y bueno, ¿qué es la comida? ¿Asado con ensaladas? Chorizo, ensaladas varias. Y bueno, va a haber cantina para compra de bebidas. Pasas dulces para la tarde, también para pasar la tarde si Dios quiere. Baile también para los que les gusta el baile, a partir de las 3 de la tarde. Muy bien. Que van a la tarde, así que bueno. Para toda la familia. Exacto. Para toda la familia. Sí. Bueno, y Fabiana, ¿y cuánto sale la tarjeta? El costo de la tarjeta es de 16.000 pesos para mayores y 10.000 pesos para menores, que comprende desde los 5 años hasta los 12 años. O sea, la etapa escolar, digamos, era la que comprendimos para la tarjeta de menores. Como decían las chicas recién, el menú es chorizo, asado deshuesado, ensaladas varias y la tradicional torta de cumpleaños, que va a ser la exalumna y presidenta de la cooperadora, con la ayuda de los miembros de cooperador y vecinos que nos están ayudando. También, como dijo recién Alejandra, aclarar y de paso que ustedes puedan destacar el tema que debimos suspender el sorteo de la rifa porque no logramos vender todos los números. Esta fiesta reviste muchos gastos porque realmente queremos, más allá de que la hacemos con el corazón en la fiesta, genera gastos y al ser una comunidad muy pequeña nos resulta muy difícil solventar solos los gastos. Entonces debimos hacer esa rifa, no logramos venderla y decidimos sortearla el mismo día de la fiesta y que ya, bueno, el que se saca el premio se lo lleve y que lo gaste la cantina. Qué bueno. Así que bueno, y bueno, lo que también quiero mencionar es que esta fiesta fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados, que vamos a contar con la presencia de muchos exalumnos, exdocentes. Viene, no sé si por ahí mencionar, viene un hijo de una exalumna que estuvo por el año 1934 en la escuela, que es escritor, que es Gustavo Markovich Pavlov, así que bueno, vamos a contar con la visita de él, que viene desde la Ciudad de México a visitar, bueno, las tierras donde estuvo su mamá, y nombrando a él entre muchos que van a venir de otras localidades y provincias también. Bueno, además está decir que todos los que se enteren por algún medio puedan venir. Exalumnos hay muchísimos seguramente, así que están invitados. Nos está costando por ahí llegar a los exalumnos o exdirectivos que no manejan WhatsApp y las redes sociales, entonces por ahí vimos la posibilidad de que, bueno, a través de tu gentileza, digamos, poder llegar a esos hogares donde miran la tele y pueden ver el canal, ¿no es cierto?, de que se puedan contactar con algún teléfono que seguramente vas a poder poner en pantalla para, bueno, el que fue exalumno o es vecino acá de la colonia que pueda estar. Así que bueno, los esperamos a todos, estamos trabajando mucho para eso. Hoy es día de limpieza, de desmalezado y demás, y mañana seguramente que también, porque corremos con un gran riesgo que es las condiciones climáticas acá en nuestra zona. Tenemos caminos de tierra, entonces una pequeña lluvia nos impide llegar hasta acá. Entonces estamos abriendo el paraguas antes de tiempo y estamos trasladando algo de lo que va a ser la sala evocativa de los 105 años de la querida Escuela Leven. Si un día cae de visita, se siente dueño de casa, vuela pero en el caballo, larga la cola cortada.